Para que exista el perdón, primero debe existir el daño. Y en Silent Voice, ese daño tiene nombre y apellido: Ichida Chouya. Él fue quien convirtió la vida de Choco en un infierno. Él fue quien sembró una herida que luego lo perseguiría hasta destruir su propia autoestima. La culpa no lo vuelve bueno, sino que le da una vida que se vuelve insoportable. Tanto que termina al borde del suicidio, incapaz de vivir con todo lo que hizo. Solo después de ese abismo comienza la verdadera historia, la del perdón y la redención. Y es por eso que hoy vamos a enfrentar la verdad incómoda detrás de esta obra, porque Chouya tiene toda la culpa. Nuestra historia comienza en el caos controlado de una clase de primaria, donde conocemos a nuestro protagonista, Chouya Ichida, un chico lleno de energía, inquieto y casi insoportable, comportamientos típicos para alguien de su edad. Hasta que un día llega una nueva compañera, Choko Nishimiya, una niña de cabello castaño, sonrisa tímida y un cuaderno donde escribe para poder comunicarse, porque ella no puede hablar, es sorda. Al principio todos sienten curiosidad por la nueva compañera. Es una niña fuera de la normalidad del curso, pero la curiosidad pronto se convierte en incomodidad y la incomodidad en burla. Poco a poco los compañeros comienzan a ver a Choco como una carga y el trato hacia ella comienza a cambiar. Chouya, nuestro protagonista, siempre atento a la dinámica del grupo, percibe este cambio y ve en Choco el blanco perfecto para ganarse la aprobación de sus compañeros. Así lo que empieza como una broma, como imitar su voz al leer en clases para provocar risas, ya que su voz es algo peculiar debido a su sordera, el curso completo se ríe a carcajadas, ganando así la aprobación de sus compañeros, y con ello comienza la pesadilla para Choco. Van pasando los días y la hostilidad escala. Choco, con ganas de querer comunicarse con sus compañeros, comienza a usar audífonos. Estos audífonos que Choco usa para aferrarse a un eco del mundo se convierten en trofeos para Chouya, quien se los arranca una y otra vez o los bota a la basura. Un día, en un arrebato de crueldad, le arranca los audífonos con tal fuerza que le hace sangrar los oídos, y poco después le arrebata lo único que le quedaba, su cuaderno, su voz, y lo lanza a un estanque. Y por primera vez Choco se rinde y no intenta recuperarlo. El cuaderno hundiéndose en el agua turbia es más que un simple acto de crueldad. Es el punto de no retorno para Choco. Esa era la única manera que le quedaba para comunicarse con el mundo, pero Chouya se la ha arrebatado. Al día siguiente, el aire burlesco de la clase se corta con la presencia de la madre de Choco. Su rostro no es de ira, sino de un dolor contenido, que es mucho peor. Expone los hechos con una calma devastadora. 8 audífonos perdidos, miles de dólares perdidos, y una hija que vuelve a casa no solamente con heridas físicas, sino que también psicológicas. El maestro, finalmente forzado a actuar, hace la pregunta que todos temen: ¿quién es el responsable? Por un instante hay un silencio sepulcral. Los niños se miran unos a otros y en esa fracción de segundo se forja un pacto de silencio para poder sobrevivir. Un dedo se levanta, Miki, la chica que se hace la buena de la clase, señala a Chouya. Aquí quiero hacer un hincapié y un pequeño inciso. Los niños pueden ser muy crueles, y aquí con Chouya también lo vamos a ver. Miki levantó la mano señalando a Chouya como el único culpable, lavándose las manos en el proceso, siendo que ella también participaba y se reía de Choco. Luego otro más levanta el dedo y otro más. Como una marea inevitable, todos apuntan a una sola persona: Chouya. Él, atónito, busca la mirada de sus cómplices, de sus amigos, pero ellos le devuelven rostros de inocencia ensayadas y lágrimas de cocodrilo. Yo nunca haría algo así, sollozaba Miki. Yo soy una chica buena. Los demás le dan la espalda. La traición es total, absoluta, y ejecutada simplemente con sangre fría. Su intento desesperado por defenderse, por gritar de que no fue el único, se pierde en el coro de las acusaciones. Y así en un instante, el trono de rey de la clase, del que todos confiaban y se reían, se convierte en el banquillo del acusado. El siglo ahora se invierte y se derrumba todo sobre él, con una fuerza aplastante. El acosador se convierte en el acosado. Las risas que antes provocaban, ahora lo persiguen. Ahora él es el objeto de burla. Su pupitre se llena de insultos. Prueba por primera vez el veneno que él mismo administró con tanta alegría hacia Choco. Y es en ese exilio donde nace algo nuevo, un silencio autoimpuesto, la depresión. Y con esto último, él decide cerrarse hacia el mundo. Cierra las compuertas de no volver a escuchar ni a mirar a nadie a los ojos. Un silencio forjado por la traición y un arrepentimiento tan profundo que lo definirá
por el resto de su vida. Años después, Choya ya es un adolescente que navega por el mundo, pero sin verlo realmente. Tras la traición de sus amigos, su mente levantó un muro para protegerse, porque él está arrepentido. Él ahora entiende todo el daño que ha provocado, y ahora ve los rostros de todas las personas cubiertas con X gigante, un símbolo de su incapacidad para poder conectar con el mundo, y de su miedo a ser juzgado. Ha llegado a la conclusión de que su existencia es un error, y planea meticulosamente su propia muerte. Pero hay un cabo suelto. No puede irse de este mundo sin intentar reparar el daño que causó. Movido por una culpa que lo consume por dentro, dedica años a aprender en secreto lengua de señas y trabaja sin descanso para devolver el dinero de cada uno de los audífonos que destruyó. Su misión final es encontrar a Choco y devolverle también ese cuaderno que arrojó al estanque. Así que va en busca de Choco y se reencuentran. Este reencuentro es un poco incómodo, hasta que Choya, con manos temblorosas, usa las señas que ella le ofreció una vez cuando niños. ¿Podemos ser amigos? Por primera vez el mensaje es enviado y recibido. Choya se da cuenta que lo único que quería Choco en ese tiempo era tener amigos, era poder conectar con él. Esa pequeña chispa de comunicación genuina plantea una nueva idea en el corazón de Choya. Quizás no tiene que escapar, quizás pueda enfrentar lo que hizo y solventarlo todo viviendo. Y es aquí donde comenzaría su camino de redención. Su intento de amistad con Choco es un camino también lleno de obstáculos. Durante un encuentro, Choco le ofrece a Choya su viejo cuaderno para que puedan comunicarse mejor, pero Choya entra en pánico, recuerda las crueles palabras que él mismo garabateó en esas páginas cuando era niño, insultos que ahora lo queman de vergüenza, y en un acto de reflejo, no de malicia, sino de puro terror a que ella vea parte de él que no quiere mostrarle, le arrebata el cuaderno y forcejea con ella y lo lanza al río. Es un eco terrible del pasado, pero para Choco, sin embargo, ese cuaderno significa algo completamente diferente. No es un registro del dolor, es la prueba tangible de que ha vuelto y está intentando escucharla. Era su única voz en ese momento y esa voz la ha recuperado. Así que sin dudarlo se lanza al agua helada tras él. Choya, horrorizado, intenta alcanzarla con su mano cuando salta, pero no lo logra. Así que él también salta para ayudarla. Esta escena es simbólicamente poderosa, porque Choya intenta detenerla, pero no alcanza su mano. Así que él también se lanza al agua, simbolizando de que, aunque ellos aún no conecten realmente del todo, está el intento. Es en ese momento que es la representación perfecta del estado emocional de ambos. Quieren conectarse, pero aún no logran comprenderse. Sus mundos siguen separados por un muro invisible, por la culpa, el silencio y la incomunicación. A pesar de estos tropiezos, Choya intenta genuinamente construir un futuro juntos. Empieza a reconectar con sus antiguos compañeros de la primaria, formando un nuevo y frágil grupo de amigos que incluye a Choco. Por un instante parece que es posible tener una segunda oportunidad, pero el pasado es una sombra cruel. Los viejos rencores y las verdades no dichas salen a la superficie, y la frágil paz se hace añicos de un día para otro. El grupo se fractura en una explosión de acusaciones, dejando a Choya una vez más en el centro del conflicto. Una vez más nuestro protagonista vuelve a estar solo. Para Choco, este desastre es la confirmación de su peor miedo. En su mente, la ecuación es simple y cruel. Cada vez que ella entra en la vida de Choya, él lo pierde todo. Se convence a sí misma de que es un catalizador de desgracias. Esta culpa se identifica al ver el dolor en el rostro de Choya, quien ha vuelto a ser abandonado por todos. Al verla así, Choya comete un error nacido del más puro amor. Al ver a Choco hundirse en la tristeza, decide que si el mundo no puede hacerla feliz, él lo hará solo. Se embarca en una misión personal para ser su única fuente de alegría y felicidad, llenando cada silencio con planes, bromas y una felicidad forzada. Pero al hacerlo, ignora por completo lo que ella realmente necesita. Choco no necesita un animador, necesita un compañero que se sienta a su lado en este momento de oscuridad, que comprenda su dolor en lugar de intentar borrarlo. El esfuerzo de Choya, aunque noble, solo la hace sentir más aislada y más como una carga, confirmando así que todos los problemas que tiene Choya son culpa de ella, un problema que él está desesperado por solucionar. Y es aquí donde estamos llegando ya a la conclusión de nuestra historia. Un día, Yuzuru invita a Choya a su casa para preparar un pastel para el cumpleaños de su madre, la madre de Choco, que aún lo detesta por todo lo que pasó en el pasado. Ella no quiere verlo, pero al verlo ayudar, acepta su presencia en silencio. Yuzuru lo invita a ver los fuegos artificiales, porque ese día había un festival. Esa noche, bajo un cielo iluminado por los destellos,
Choco sonríe y por primera vez se siente parte del mundo. No puede escuchar el sonido de los fuegos artificiales, pero siente sus vibraciones en el pecho, y eso le basta para sentirse viva. Choya la observa, nota cómo las burbujas de su bebida tiemblan con cada estallido, y finalmente lo entiende. Por primera vez comprende su forma de entender y escuchar el mundo. Pero justo cuando llega ese entendimiento que parece unirlos, ella se levanta abruptamente, sonríe con ternura y dice que necesita estudiar. Y simplemente se va. Yuzuru y su madre olvidan la cámara en casa, así que le piden a Choya que vuelva por ella. Él acepta sin imaginar lo que está por pasar. Cuando llega el sonido de los fuegos artificiales, llenan el fondo del apartamento. Y en el balcón, bajo la luz parpadeante de los fuegos artificiales, Choco está de pie, al borde del vacío. Choya está despavorido, aterrorizado. Él grita su nombre, ¡Choco! Pero sabe que no puede escucharla. Así que corre y lo da todo y por primera vez alcanza su mano. Sus manos se tocan y mientras la sostiene, le ruega a Dios que le dé fuerzas para no soltarla. Ha comprendido que hay momentos que uno no puede salvarse solo. Le implora y le promete a Dios que enfrentará sus miedos, que aprenderá a mirar el mundo de frente, a mirar a la gente a los ojos, que escuchará y comprenderá a las personas de verdad. Promete que cambiará y con ese juramento logra levantarla y logra salvarla. Como si Dios lo hubiese escuchado, diciéndole, hijo, lo hiciste muy bien. Pero en esa infinita sabiduría que posee lo divino, cae él, como diciéndole, tú pasaste la prueba, ahora es el turno de ella. La caída de Choya no es solo física, es simbólica. Con ello muere su culpa, su carga, su pasado y nace su redención. Choya es rescatado y llevado al hospital, y pasa sus días en coma. Es en la quietud de la sala de espera del hospital donde Choco, al verlo inmóvil, conectado a máquinas por salvarla, finalmente lo comprende todo. El peso de su acción la golpea. Él no la salvó por lástima, la salvó porque genuinamente quería que viviera. Su sacrificio le otorga una responsabilidad que nunca antes había sentido. Ya no se ve como una carga, sino como la depositaria de la vida que él protegió. Impulsada ahora por este nuevo y poderoso propósito, se embarca en su propia misión: reconstruir el mundo que Choya intentaba crear, el mundo de la amistad junto a ella y sus amigos. Busca a cada uno de los amigos que se separaron, enfrentando a Naoka y a los demás, no con disculpas, sino con una determinación silenciosa. Ya no actúa por culpa, sino para demostrarle a Choya inconscientemente que su sacrificio no fue en vano, que la vida que salvó está creando algo bueno. Pero una noche sueña con él, lo ve diciéndole que está cansado, que tal vez ya no puede más y quiere rendirse. Y por fin ella lo entiende. Entiende lo que él realmente sintió, porque ella también había estado en ese mismo lugar del abismo. Despierta y corre hacia el puente y grita su nombre con todas sus fuerzas, rompiendo en llanto. Su voz, esa voz que tanto había callado, por fin rompe el silencio. Y Choya finalmente despierta. Es como si Dios hubiese dicho, bien hecho chicos, ambos han pasado la prueba. Choya corre para reencontrarse con Choco en el puente, porque su voz al fin le llegó. Ambos ahora pueden entenderse. Él al verla sabe que ha luchado, y ella al verlo sabe que su lucha tuvo sentido. Le pide perdón, admitiendo que fue sordo a sus sentimientos. Ella, aún llorando y llena de lágrimas en los ojos, le responde que por fin quiere aprender a quererse a sí misma, y le pide ayuda con eso. Es en ese instante de vulnerabilidad compartida que realmente se salvan. La película cierra en el festival escolar. Choya, abrumado por la multitud, instintivamente baja la mirada, listo para que las X vuelvan a aparecer. Pero Choco toma su mano. No es la mano de una víctima, sino la de una igual. Es, en ese contacto, esa fuerza compartida, lo que le da valor al final a sus vidas. Se atreve a levantar la vista, y una a una las X que antes cegaban su mundo desaparecen. El silencio finalmente ha terminado. El mundo por fin vuelve a tener rostros, y con ellos paz en su corazón. Pero bueno, ahora vamos a lo importante, el análisis filosófico de la obra. Y también vamos a ver el análisis filosófico detrás del suicidio. Hay filósofos que miraron el mundo con tanto pesimismo que terminaron viendo solo oscuridad. Uno de ellos fue Philip Mailander, discípulo indirecto de Schopenhauer y quizás el más pesimista de todos. Mailander escribió una sola obra en toda su vida, la filosofía de la relación, y tras terminarla se suicidó. En su sistema de pensamiento, todo el universo surge de la muerte de Dios, que podríamos decir que es una inspiración tomada de Nietzsche.
Para él, Dios existió como una infinitud perfecta y total, pero cansado de su propia infinitud, decidió morir, fragmentándose en millones de partes, y esas partes seríamos nosotros. El dios de Mailander era un dios que sufría, en su caso, por soledad. Desde entonces, la historia universal no sería más que la agonía de ese dios muerto, cuyos fragmentos, los seres humanos, los animales, la materia, buscan volver a la nada, al descanso del no ser. Así vivir sería un error, la existencia un castigo y el suicidio una forma de redención. Mailander veía el sufrimiento no como un accidente, sino como la esencia misma del ser humano. Todo lo que existe sufre, y solo al morir cesa ese sufrimiento. Es una visión religiosa del nihilismo. Dios muere y con él muere todo sentido. El universo no es más que un lento suicidio divino. Pero Mailander tiene dos problemas filosóficos. El primer gran problema de Mailander, heredado de Schopenhauer, es haber concebido el sufrimiento como una condición ontológica del mundo, nacida de una voluntad que se mueve por sí sola eternamente insatisfecha. Al separar esa voluntad de toda forma de razón, la convirtieron en un principio ciego y absoluto, un mecanismo sin descanso que desea sin propósito y carece de sentido. Pero al hacerlo, le amputaron algo esencial del espíritu humano, la esperanza, y con ello su capacidad de orientar esa voluntad mediante la razón y darle una forma espiritual, ya sea estética o moral o de lo bueno. Y de esa amputación donde se saca la voluntad de la razón es donde nace el pesimismo, porque una voluntad sin razón es puro impulso, y una razón sin esperanza es pura desesperación. La esperanza, en cambio, es la disposición del alma frente a la falta. No niega el dolor, ni lo embellece falsamente, lo trasciende dándole un propósito. Reconoce que el ser humano puede tener insatisfacción, pero lo convierte en un impulso hacia el bien. Por eso el sufrimiento deja de ser un castigo y se vuelve una oportunidad moral para hacer el bien, para hacer lo correcto. La ocasión de obrar acorde al deber, tal como lo hace nuestro protagonista, que en un principio fue malo y luego obró haciendo lo bueno, haciendo posible tener esperanza en su vida, incluso cuando el mundo parece ir totalmente en su contra. Entonces, la voluntad no es un principio ontológico que devora al hombre, es una facultad del espíritu libre. Es la razón la que le da dirección, la que lo orienta hacia los fines buenos. El segundo problema de Mailander no solamente es filosófico, sino también espiritual. Su Dios muerto no es más que un reflejo último de la desesperación humana cuando se ha perdido toda esperanza trascendente. Al concebir la divinidad como una sustancia que muere para dar origen al mundo y al reducirla a un principio de descomposición, ha mutilado la idea más profunda del espíritu, la esperanza del bien eterno. El espíritu humano necesita la esperanza no como ilusión, sino como disposición interior que sostiene la voluntad en su búsqueda del bien y la felicidad. Porque cuando el hombre da todo de sí, cuando entrega su vida al bien hasta rasgarse por dentro, espera con el alma entera que todo tenga un sentido al final. Y ese sentido no puede hallarse en un universo que muere con el cuerpo, sino en aquello que trasciende, en un bien eterno e inmutable. Si todo lo que amamos, por todo lo que luchamos y sufrimos, muere con nosotros, ¿qué valor tendría entonces la virtud? La muerte de Dios, en el pensamiento de Mailander, no es más que la consumación misma del nihilismo, el triunfo de la desesperanza sobre el espíritu. Un Dios que muere no puede sostener la esperanza, porque ha dejado de ser amor, y donde no hay amor, no puede haber voluntad ordenada hacia lo que es bueno. Sé que quizás todo esto ha sonado a mucha verborrea, pero para que se entienda, la idea de Dios que tiene Mailander es incorrecta. La idea correcta de Dios, no la de un ser mutilado por la desesperación, sino la del espíritu pleno que va acorde a la razón, a la voluntad y al amor. Esa es la que le da esperanza al espíritu humano. Porque la voluntad, cuando se une al espíritu y a la razón, deja de ser mero deseo y se convierte en una fuerza trascendental y moral. Y en esa unión, el hombre no huye del sufrimiento, lo trasciende, le da esperanza. Así, frente al Dios muerto de Mailander, también se alza el Dios vivo del espíritu, aquel en el que el ser, el amor y la razón no están separados, sino que se entregan unos a otros como fundamento de un bien supremo. Solo en ese Dios, entendido no como una voluntad ciega, sino como un amor racional, la esperanza se vuelve posible, y con ella, la fuerza de vivir. Mailander y Schopenhauer miraron el mundo y vieron en él sufrimiento. Ambos pensaron que el dolor era el precio inevitable de existir. Y tal vez no estaban del todo equivocados, porque el sufrimiento obviamente es parte de la vida. Negarlo sería tan absurdo como negar el aire que respiramos.
pero su error fue confundir que ese dolor era el sentido mismo del mundo. Creyeron que, porque el mundo duele, entonces no vale la pena vivir. Sin embargo, hay un filósofo que tiene una visión algo distinta a la de ellos. Y me refiero a Albert Camus, que a pesar de ver que el mundo no tiene sentido y cae en un absurdo, uno sí puede salvarse del suicidio. Camus no se sienta frente al abismo para llorar, lo mira y se pregunta si acaso vale la pena saltar. Y su respuesta, contra todo pronóstico, es un no rotundo. No porque la vida tenga un propósito oculto o trascendental, sino porque precisamente no lo tiene. Camus nos dice que el mundo es absurdo, no porque sea malo, sino porque entre nosotros y él existe una distancia imposible de cerrar. El deseo humano de encontrar sentido y el silencio eterno del universo. El ser humano, dice Camus, es como Sísifo, empujando su roca cuesta arriba una y otra vez, sabiendo que volverá a caer. Y sin embargo lo hace. Lo hace porque en ese acto inútil, en ese esfuerzo que no promete recompensa, hay algo profundamente humano: la rebelión. Para Camus el suicidio no es una respuesta al sinsentido, es una rendición. Es admitir que, como el mundo no nos da un propósito, entonces nada vale la pena. Pero ese razonamiento, dice Camus, es tan irracional como el propio absurdo de la vida. Porque si nada tiene sentido, entonces todo es posible. Y si todo es posible, también lo es la libertad. La verdadera respuesta al absurdo no es la muerte, sino la rebelión. Vivir sin sentido, pero con conciencia despierta. Es decir, vivir no porque el mundo lo merezca, sino porque nosotros decidimos merecerlo. La existencia puede no tener sentido, pero tiene belleza. Y esa belleza, aunque fugaz y absurda, es suficiente razón para no rendirse, diría Camus. Podríamos decir que Camus nos enseña a resistir al sinsentido, a mirar al vacío y aún así no saltar. Pero Kant nos enseña algo más profundo. Que no solo podemos resistir, sino nosotros darnos nuestro propio sentido. Para Kant, la libertad no es una condena, como diría Camus. No es el peso insoportable de una existencia sin propósito. La libertad es nuestro mayor don. La prueba silenciosa de que somos algo más que materia. Que somos fines en nosotros mismos. Que somos seres capaces de elegir el bien incluso cuando el mundo parece no tenerlo. Que cuando todo parece perdido, tenemos algo en nuestro interior que nos permite elegir y cambiar nuestras circunstancias. Y eso, en sí mismo, ya es una victoria sobre el absurdo. Camus decía que el hombre es libre porque el universo no tiene sentido. Kant diría que el hombre es libre porque poseemos razón y moral. Y, aunque ambos nieguen un destino prescrito, o lo que dirían los filósofos, un determinismo ontológico, solo Kant ofrece una salida verdadera. No resistir al vacío, sino llenarlo de deber, de amor y de esperanza. Porque el bien no nace de las circunstancias o las condiciones materiales, nace de la voluntad humana. Y esa voluntad, cuando se ordena el bien, construye sentido donde antes solo había caos. Por eso, Silent Voice no es solo una historia de arrepentimiento, sino una parábola sobre la libertad moral. Chuya sufrió e hizo mal, pero decidió por su voluntad avanzar y hacerse cargo de todo lo que había hecho. Se esforzó tanto que pudo conectar finalmente con la voluntad de otra persona, en este caso Choco, quien veía todo perdido, todo totalmente hundido. Pudo convencerla de que valía la pena vivir, que no solo era sufrimiento. Y en ese momento Choco decidió avanzar y a caminar junto a Choya. Todo de nuevo gracias a la voluntad y a la esperanza. Silent Voice es una obra de cómo, incluso en medio del dolor, el ser humano puede elegir salvar, comprender y perdonar o perdonarse. Y ese acto libre, ese gesto silencioso de elegir hacer lo correcto, es lo mismo que Kant llamaba la dignidad. Kant no niega el dolor, pero sabe que podemos darle forma. No niega la libertad, la convierte en deber. Y no niega la falta de sentido, la transforma en esperanza moral y del espíritu. Porque lo que para Camus es absurdo, para Kant es lo sublime. Cuando contemplamos algo sublime, como una montaña, una tormenta, una obra como Silent Voice, o una figura como Dios delante de nosotros, sentimos nuestro límite a la sensibilidad y al mismo tiempo la grandeza que hay dentro de nosotros. Ese temblor al estar, por ejemplo, frente a Dios, esa mezcla de miedo y admiración que estaríamos frente a una figura como esa, es la conciencia de nuestra libertad trascendental y sobre todo de nuestra alma humana. Y ahí, en ese silencio, comprendemos que el sentido de la vida no está fuera, ni en un destino, ni en una promesa. Está en cada elección que hacemos y en cada acto bueno que nace de nuestra libertad. Porque el mundo puede ser cruel, puede ser indiferente, pero mientras exista un ser humano capaz de mirar al otro y decidir amarlo solo por el hecho de ser un ser humano, entonces
todavía hay esperanza. Y a ti, que todavía estás aquí, sobre todo a ese chico que me escribió un comentario en el video pasado. Si llegaste hasta aquí, quiero hablarte. Tal vez estás pasando por un momento muy difícil, tal vez sientas que nada tiene sentido o que el mundo sigue girando mientras tú te quedas quieto. Y lo entiendo, porque yo creo que muchos, y yo también, he estado ahí. Hubo momentos en los que pensé que no tenía fuerzas para seguir, noches que rezaba y rogaba a Dios que me ayudara, pero sentía que nadie me escuchaba, que estaba totalmente solo. Momentos en que la vida se sentía vacía, como si todo lo que hacía no importara. Y sin embargo, aquí estoy. No porque haya encontrado todas las respuestas, sino porque aprendí algo más valioso. No necesito entenderlo todo para seguir adelante. Cuando descubrí la filosofía, y especialmente a Kant, entendí algo que me cambió para siempre. Que no somos piezas de un destino, ni víctimas del azar. Somos libres. Y esa libertad, aunque duela, aunque pese, también es nuestra salvación. Ser libre no significa hacer lo que quiera. Significa poder decidir ser bueno, aunque nadie te lo pida. Ser bueno pesa, pero nos da esperanza, porque significa que las demás personas también pueden llegar a serlo y podríamos conformar una muy buena sociedad. Y esta libertad también nos regala otro obsequio muy bonito, el poder mirar el dolor, el tuyo y el de los demás, y decir, voy a intentar hacerlo mejor. Es decir, nos da nuevas oportunidades. Y eso, aunque parezca pequeño, es el principio de toda esperanza. He aprendido a mi corta edad de 29 años que la vida no es una línea recta. Es una mezcla de momentos hermosos y terribles, de pérdidas y reencuentros, de heridas y sanaciones. Y todos esos momentos, incluso los más dolorosos, construyen lo que somos. A veces creemos que la felicidad es un destino, cuando en realidad es un camino. Un camino que se recorre con los demás. Porque aunque nadie pueda salvarse si tú no quieres ser salvado, sí puedo acompañarte mientras aprendes a hacerlo. Por eso, para mí, Silent Voice es una película bellísima, porque toca tanto el tema del perdón, el arrepentimiento y la voluntad. Choya quiso morir, pero decidió vivir. Se dio cuenta que su muerte no cambiaba nada y decidió que a pesar de todo podía volver a intentarlo. Y esa decisión, tan simple y tan humana, fue el primer paso de su redención. Del mismo modo, Choco también dudó, se quebró, sintió que su existencia no valía nada, que no tenía sentido. Pero cuando Choya la alcanzó con su mano, ella comprendió, aunque fuera por un instante, que a veces la salvación llega en el momento exacto en que alguien te comprende de verdad. Y eso es lo que hace que esta película sea tan poderosa, porque nos recuerda que, más allá del sufrimiento, más allá del arrepentimiento, siempre podemos elegir. Podemos elegir seguir adelante, pedir ayuda, hacer amigos, amar y hacer el bien. Podemos elegir comprender en vez de juzgar. Podemos elegir sanar en vez de huir. Podemos elegir vivir. Si estás pasando por un mal momento, no te pido que sonrías ni que finjas que estás bien. Solo te pido que no te rindas hoy. No todavía. Da un paso más. Por ti, por las personas que aún no conoces, por las cosas que aún no has vivido. Porque, aunque el mundo a veces parezca oscuro, a veces basta una chispa, una palabra, un gesto, una mano, para entenderlo todo de nuevo. Y si nadie te lo ha dicho hoy, aunque no nos conozcamos personalmente, quiero que sepas que tu vida tiene valor. No porque seas perfecto, sino porque eres humano. Y mientras sigas aquí, mientras sigas eligiendo el bien, todavía hay esperanza. Ha sido un video externo y lleno de carga filosófica y emocional, y espero que se haya comprendido del todo. Sé que quizás toqué algunos temas un poco más profundos, pero es que si no me iba a extender mucho más y Connie después se enoja. Pero espero que les haya gustado el video, denle like y suscríbanse como dicen los lolos, y yo creo que con esto quedó claro porque Javi Oliveira y Dala Review no tienen ni idea de lo que hablan y son un par de imbéciles. Así que nos vemos. Ahora sí, como en 2 meses más. ¡Chao, concha tu madre!